de repente se va a Guadalajara, ¿no? No, yo voy a ir a Guadalajara, pero con mis propios recursos. Perfecto. Yo no soy una garrapata que mama al Estado, no. Lima Gris TV, un canal diferente. Buenas tardes, tenemos como invitado al exministro de Cultura, Ciro Gálvez Herrera. Bienvenido, exministro, ¿cómo está? ¿Qué tal, Edwin? Buenas tardes y gracias por la entrevista. Ministro, queremos entender un poco los motivos de su salida. Mucha gente se pregunta, ¿qué pasó realmente? En un gabinete conformado por izquierdistas marxistas y caviares no cabía mi persona. Yo era una piedra en el zapato porque comencé a destapar actos de corrupción y en eso me reafirmo. Otra puede ser la fobia que se tiene a los pueblos indígenas. Como yo venía vestido con mi ropa típica, con mi huaraca, era algo incómodo para los pitucos, ¿no? Y hay discriminación, eso no podemos negar. Ministro, toca un tema importante que tiene que ver, digamos, con el sector que usted representa, el sector del Ande, ese voto que prácticamente ayudó y fue estratégico para que Pedro Castillo hoy esté en Palacio de Gobierno. Entonces, toda esa gente que poco a poco se está dando cuenta que el gobierno de Pedro Castillo se está alejando de los pueblos indígenas o los ha puesto a un costado, es decir, no son un tema principal en la actualidad. Yo veo bastante descontento y se está originando marchas, protestas en distintas regiones del Perú. Es decir, esto nos da por lo menos visos de que algo lamentablemente trágico puede suceder, porque estas protestas pueden ser bastante peligrosas. Claro, más peligrosa todavía si en esas protestas se infiltran los extremistas, como el caso de Sendero Luminoso, y que podría provocar enfrentamientos con la Policía Nacional. La Policía Nacional no se va a abastecer si hay convulsiones de gran magnitud, entonces ahí tiene que entrar las Fuerzas Armadas y Dios no quiera, pero podemos llegar, digamos, hasta una guerra civil. Siempre se le ha criticado y cuestionado al gobierno o se le ha puesto chapas, ¿no?, como sombrero luminoso. En ese sentido, ¿usted cree que el presidente y gente cercana al partido de Cerrón tienen alguna vinculación con estos grupos extremistas? Eso tiene que decir los servicios de inteligencia nacional. Lamentablemente se está politizando estas cosas, el terruqueo que agrava más la polarización, el odio entre peruanos. Entonces, aquí tiene que jugar su rol las instituciones de inteligencia. El ejército tiene su servicio de inteligencia, la marina, las fuerzas armadas, la policía nacional, es todo un sistema de inteligencia. Entonces, ellos, sin dejar que se politice, tienen que cumplir su función y determinar si realmente están o no conectados con la subversión, con los grupos extremistas. Y es importante lo que señala, porque nos hemos dado cuenta que en las últimas semanas, en estos 100 días de gobierno, había muchos cambios tanto en el Ministerio del Interior y en el de Defensa. Es decir, precisamente ministerios que son de alguna forma el corazón de estas instituciones que tienen que velar por la seguridad nacional. Precisamente por eso lo delicado de todo esto, y lamentablemente el actual presidente se ve que no tiene unas redes sociales de allegados, de amigos, de buenos profesionales que puedan asumir los ministerios. Ahora, yo en mi campaña presidencial, en la primera vuelta, repetí, y también está en mi plan de gobierno, que para que un gobierno sea fuerte, tiene que dar participación a los líderes de los otros partidos. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si Pedro Castillo llama como ministro a uno de Fuerza Popular o de Avanza País o de Renovación Popular? Obviamente se le daría un calmante a estos grupos tan enconados en la oposición, ¿no? Claro, es lo que buscan algunos. Claro, y eso se anula, se busca una válvula de desfogue haciendo que ellos participen para que asuman la responsabilidad si algo saliera mal. Pero lamentablemente don Pedro se ha cerrado con el señor Bruno Pacheco en sus habitaciones del palacio y eso crea mayor intriga, mayor desconfianza. Ahora, doctor Gálvez,
hay una cosa interesante. Después de su salida, hay mucha gente que estuvo apoyándolo hasta ahora, le sigue, lo saluda por las calles. Entonces uno se pregunta, ¿no? Si bien usted era un personaje político conocido fuera de Lima, ya podemos hablar que en la actualidad es conocido en la ciudad de Lima. Es decir, la capital ya sabe quién es Ciro Gálvez. En ese sentido, ¿usted piensa volver a la política? Sí voy a volver, yo soy un hombre consecuente. Yo siempre lucho por los pueblos indígenas. Ya está más y con agua que panicuna, camcunaray con que hay política picachcani y manan maulasakchu. Yo sé que los pueblos originarios, aglutinándose en un partido como Moruna que yo estoy liderando, van a dar sorpresas trascendentales en el Perú, porque somos aproximadamente 12 millones de peruanos originarios en 55 grupos étnicos diferentes, cada uno con su propio idioma, sus costumbres, su modo de ser. Y mi labor en el ministerio fue precisamente la construcción de un Estado multicultural, para que todos estos grupos étnicos hasta hoy excluidos se sientan parte del Estado y tiren la cuerda en el mismo sentido. Lamentablemente ese proyecto que habría traído calma en todos los rincones del Perú se ha frustrado. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir conversando con el doctor Ciro Gálvez, pero además vamos a hablar un poco de lo que es RUNA y las cosas que se realizó mediante la gestión del doctor Ciro Gálvez en el Ministerio de Cultura. Regresamos después de esta pausa. Lima Gris TV, un canal diferente. Bueno, regresamos con nuestro invitado. Tenemos al doctor Ciro Gálvez, que siempre está con su guaraca. Doctor, no deja la guaraca para nada. No, ni la voy a dejar nunca, porque este es un instrumento de lucha contra la corrupción y nos aleja de los malos pensamientos. Precisamente usted habla de la corrupción y es una de las cosas por lo que muchos pueblos están molestos, ¿no? Esta convulsión social es recontra peligrosa y a mí me asusta un poco el fatalismo de su mensaje, doctor. Esto es peligroso en realidad. Es que la espiral de la violencia está creciendo demasiado rápido. Hay cada vez más polarización entre una extrema derecha y una extrema izquierda. Pero en medio de todo eso están 12 millones de peruanos de los pueblos indígenas que tienen sus propias aspiraciones de lograr su representación en el Congreso de la República, de que se reconozca sus derechos sobre los recursos mineros que hay en sus territorios. Y a eso todavía podemos sumar un grupo más, el de las Fuerzas Armadas, que con todos sus familiares son millones de peruanos. Entonces puede reventar esto de una manera violenta, fatal, trágica para todos los peruanos, si no encontramos una válvula de escape por el camino de la paz, de la democracia y de la libertad. Esto puede convertirse en un baño de sangre, doctor. Puede convertirse porque hay odios embalsados de hace siglos. En el caso de los pueblos originarios tienen una desilusión de hace 500 años, porque la República no los reivindicó. Más bien, la República fue fundada manteniendo a los pueblos indígenas en la misma situación de subalternidad y exclusión a la que habían sido confinados por el Estado colonial. Ahora, el mensaje del presidente Castillo en campaña fue que iba a sumar a los pueblos indígenas, que los iba a tener al lado, iba a trabajar con ellos. Pero al final uno se pregunta, ¿qué pasó? Bueno, los pueblos indígenas se ilusionaron porque pensaron que Pedro Castillo es realmente un comunero, un indígena, un quechua hablante, pero no es. Pero no la quechua. No, claro que no. Pero toda la gente de estos sectores excluidos vieron en Pedro Castillo un cambio histórico. Así es. Y hoy estamos viendo que él no representa un cambio histórico. Y eso va a traer una desilusión muy, muy fuerte de los pueblos indígenas, como ya se está viendo en estas revueltas del sur. Y no solo desilusión en ellos, sino en todos los sectores populares, en toda la gente de clase media que votaron todos por consigna a favor de Pedro Castillo porque veían en él una posibilidad real de cambio, pero que lamentablemente se está decantando que no es así. Hay un descontento, digamos, en la clase popular, en la clase media, pero también en la clase política. Hemos sido testigos del pedido que ha tenido la congresista Patricia Chirinos
al pedir la vacancia del presidente Pedro Castillo. En ese sentido, ¿usted apoya esta vacancia? ¿Qué piensa sobre ese pedido? Yo creo que medidas precipitadas agravarían la situación. Habría que ver si eso va a tener eco en los demás congresistas, pero vacar a un presidente, por más ineficiente que sea, puede traer consecuencias fatales, puede precipitar, acelerar las que ya se vienen. Doctor, hablemos del Ministerio de Cultura y la corrupción. Usted ha señalado en distintos medios que había encontrado, por ejemplo, en Cusco, ¿no? Y la propia Contraloría hace poco publicó un informe también de gente que cobraba doble sueldo. Es decir, la gran cantidad de casos de corrupción dentro del Ministerio de Cultura es a nivel nacional. Eso nadie lo puede negar. Pero el cambio que usted estaba buscando hacer fue bloqueado, a mi punto, tal como yo lo veo. Así es, yo estuve destapando actos de corrupción como el del Cusco que usted dice, no solo que cobraban medio sueldo, perdón, un doble sueldo, sino que son 1.800 trabajadores solo en la región Cusco, y hay una serie de actos irregulares como son la construcción de la avenida El Sol, enterrando unos muros incaicos, la construcción del Hotel Sheraton sobre unos andenes de los incas, o también hasta el uso central de la Plaza de Armas del Cusco de Huagaipata, era el sitio donde se ubicaba el Inca, y nadie dice nada de estas cosas. En Machu Picchu, en plena Ciudadela, un hotel de lujo, no se sabe ni de quién será, entonces se está profanando todo nuestro patrimonio cultural, y me atrevo a decir, creo que los cusqueños no quieren al Cusco. Huauge panicuna, Cusco yacta, huauge panicuna, Amari Chainaba Caichicho. Bueno, ese hotel que menciona que está al ingreso del Machu Picchu, uno de los accionistas es Rafael López Aliaga, pues, ¿no? No tenía conocimiento, pero son insultos así infames contra el sentimiento nacional, contra nuestro patrimonio cultural. No sé, pero la Contraloría, ¿qué hace? Señor Nelson. ¿Y quién controla la Contraloría? ¿Quién fiscaliza a los fiscales? ¿Quién juzga a los jueces? Si hace años habían rasgado sus vestiduras cuando dijeron, carambas, que hay una corrupción general en el Ministerio Público, que se reorganiza todo, que Soraya Ábalos lo va a hacer. ¿Acaso han comenzado la reorganización del Ministerio Público o del Poder Judicial? Todos igual. Todos igual, así es. ¿Y esto a quién beneficia? A los corruptos, a los caviares, porque ellos tienen ahí su medio de vida cada vez más opulento con el dinero que nosotros pagamos. Hablando de los caviares, doctor, ¿se ha dado cuenta que ahora lo odian más los caviares? ¡Que me odien! Pero yo soy fuerte, señores caviares. En algún momento Runa va a llegar al poder y a ustedes los vamos a votar así, porque ustedes hacen mucho daño al país. Ustedes viven del dinero que nosotros, los contribuyentes, pagamos. Doctor Gálvez, en ese sentido, Runa, el partido político que usted lidera, se está reorganizando, por lo que sé. Entonces, yo también escucho Runasur. Le quería preguntar, esta movida que está haciendo Evo Morales, ¿tiene que ver de alguna forma con usted? No, nada, absolutamente. Runa, Renacimiento Unido Nacional, es el partido que yo lo fundé hace muchos años. Su antecedente histórico es Renacimiento Andino. Y cualquiera que esté usando ese nombre se está copiando. O sea, es una copia. Es una copia. Claro, la palabra Runa la están mal utilizando, eso lo tenemos patentado, registrado, y tenemos la reserva de nombre. Bueno, Evo Morales está muy entusiasmado y veo que está haciendo actividades y está proyectando algo a hacer en el Cusco, ¿no? Claro, pero tendría que tener un poquito más de prudencia y de ética, don Evo. Ahora, lo que yo noto de Evo, y siempre lo he dicho, él racialmente tiene raíces indígenas, pero su formación es marxista. Y eso hizo que en Bolivia él ya comenzó a ser rechazado todavía cuando presidente. Hoy yo creo que tendría que empaparse más del pensamiento andino, de la filosofía andina. Y tenga cuidado en usar Runa, don Evo, no se copie. ¿Cómo es posible? No se copie, don Evo. Hay una cosa importante que usted ha sido enfático, doctor Ciro. Usted ha dicho que
Runa no es marxista para nada, usted no es de izquierda. Eso la gente un poco de repente, pero si no es de izquierda, ¿por qué ha estado con Pedro Castillo? Se preguntará, ¿no? Cuando a uno lo llaman para ejercer el cargo de ministro, uno va por servir al país. Es una creencia en este caso de que realmente ellos iban a iniciar todo un proyecto en favor de los pueblos indígenas. Runa significa persona, pueblo, poblador del Tahuantinsuyo. Entonces, si me están dando la oportunidad para luchar por mi pueblo, muy bien. Pero nosotros no somos, yo nunca he sido comunista, jamás lo he sido. El pensamiento Runa es el que lo hemos heredado de los incas y se basa en la armonía y la reciprocidad. La diferencia con la izquierda es que mientras los izquierdistas predican la oposición, la contradicción para generar conflictos y de ahí generar soluciones, nosotros predicamos la armonía. Hay que buscar puntos de coincidencia con todos. Doctor, después de esta experiencia de haber sido ministro de Pedro Castillo y de conformar el gabinete de Guido Bellido, le pregunto, ¿usted está decepcionado del presidente? Yo estoy decepcionado de los caviares, de los corruptos que lo han agarrado, lo han encerrado en una jaula como si fuera un gato y no lo dejan reaccionar. Pero el presidente no es manco, ¿no? Bueno, don Pedro, tendría usted que reaccionar. Yo le dije siempre, está todavía usted a tiempo, puede remontar. Pero si sigue esto, don Pedro, no sabemos a dónde se va el Perú. Ahora, un poco cómo se calmaría toda esta gente, todo ese descontexto de las regiones del Perú, sobre todo el Perú profundo, ¿no? ¿Cómo calmar a esa gente que está prácticamente furiosa porque los han usado al final? Se sienten usados. Dar señales claras y demostrar en la práctica de que el gobierno tiene la voluntad de reconectarse con el pueblo. Eso significa que debe rodearse de buenos asesores, hacer presencia personal, física y realizar acciones que convenzan al pueblo. El problema es que si un día dices una cosa, al día siguiente dices otra y luego otra cosa, confundes al pueblo y nadie va a creer en ti. Es por eso que Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, y toda la bancada prácticamente lo han dejado solo a Pedro Castillo, ¿no? Llegar, digamos, hasta esos extremos ya nos indica algo. Claro, algo debe haber de mucho peso para que el Partido Perú Libre le quite su respaldo al presidente, y esto huele mal. Y si el presidente no tiene una bancada propia, con un buen número de congresistas, está sobre el aire. Doctor, veo el libro que sé que es una nueva edición más completa y que pronto va a ser la presentación. Va a ser presentada en Lima, pero también de repente se va a Guadalajara, ¿no? No, yo voy a ir a Guadalajara, pero con mis propios recursos. Perfecto. Yo no soy una garrapata que mama al Estado, no. Cuéntenos un poco sobre esa publicación, doctor. Bueno, este libro explica en concreto cómo el proceso de desarrollo autónomo independiente del Perú se trunca bruscamente con la llegada de los españoles, que hasta hoy continúa, y que la República no reivindicó porque fue fundada solamente por los hispanoperuanos, sin la participación de los peruanos originarios ni de los afroperuanos. Entonces, una república fundada así por un sector minoritario del país hispano-peruano, que en esos momentos, 1821, no pasaban de 50.000 peruanos, mientras que los peruanos originarios eran 950.000, es obvio que estos 950.000 han tenido durante los 200 años rechazo así frontal contra el Estado, que permanece hasta ahora, y se ve que la lucha no es entre la izquierda y derecha, eso es lucha entre europeos, entre gringos. La lucha es entre un Estado peruano hispano, de los mistis, de los descendientes españoles, contra los peruanos indígenas.
Y esto se ve claramente en el conflicto, por ejemplo, Conga, el Estado contra los indígenas de Conga, los aguajunes, el Estado contra las tribus aguajunes, y últimamente las bambas, ¿no? El Estado peruano contra los indígenas de Bambas, de Fuerabamba, el Estado representado por ministros, por arzobispos, por generales, por congresistas, enfrentándose con toda su logística e inclusive con las Fuerzas Armadas y con las Fuerzas Policiales contra un pueblo inerme, quechohablante, que defiende sus territorios. Entonces, ese es el esquema, no es tanto la derecha contra la izquierda, sino un Perú criollo oficial contra un Perú originario. Para decirlo en otras palabras, algo infectó lo que fue el Perú alguna vez. ¿Alguien qué me dice? Algo infectó lo que fue el Perú alguna vez. Claro, para no ser tan denigrantes no podíamos decir eso, pero los españoles truncaron el proceso de desarrollo autónomo del Perú y lo malograron. Lo bueno habría sido mantener las estructuras del Perú originario y fortalecerlas con tantos conocimientos que hemos recibido de Europa y de todo el mundo. No podemos tampoco ser mezquinos y cerrarnos como una ostra en el mundo globalizado. Hoy tenemos que construir un Perú con una identidad propia, pero enriquecida con todo lo que hemos recibido del mundo entero. Perfecto, doctor. Teoría del Renacimiento Andino. ¿Dónde le encontramos el libro, doctor? La nueva edición va a ser distribuida en los puntos de venta que vamos a anunciar próximamente. Es una obra muy importante porque es una interpretación de la realidad nacional sobre bases objetivas y con una visión totalmente contraria a la de los antropólogos, sociólogos, historiadores de visión europea. Y otro tema importante para la gente que nos gusta leer, ¿cuánto va a costar el libro? Porque los libros pues vienen carísimos. ¿Cuánto va a costar, doctor? Yo me contento con que me paguen el precio de costo, ¿no? Que será pues unos 15 soles. 15 soles, baratísimo. Así es, y te voy a obsequiar cuando salga la nueva edición, Edwin. Y gracias, yo creo que tú eres un buen periodista que habla de manera objetiva e imparcial las cosas. Y eso es lo que necesita el Perú. Bueno, doctor, muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos. Y bueno, ya en una próxima oportunidad espero tenerlo también aquí presente. Añan Chaykulkin, Taita Edwin, alguien era periodista Mkazranki, Chayraikum, Uyergaiki Kaiman, Kay entrevistaman Jamunaipak. Estoy diciendo, veo que eres un periodista honesto, imparcial, y por eso acepté venir a tus estudios a dar esta entrevista. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, esta ha sido la entrevista con el doctor Ciro Gálvez sobre... Nos ha contado temas interesantes, ¿no? Lo que pasó tras su salida y lo que él estuvo haciendo en el Ministerio de Cultura y ha dejado claro que no es marxista ni de izquierda para nada, ¿no? Bueno, muchas gracias, nos vemos. Y que tampoco tiene ninguna vinculación con el actual gobierno. Tampoco. Yo soy un proyecto propio, genuinamente peruano, el proyecto Bruna. Perfecto. Nos vemos hasta el próximo episodio. Chao. Lima Gris TV, un canal diferente.